Esta historia toma lugar a principios del siglo pasado. Quien la contó es un anciano, ya muy grande, y lo hace con una tristeza inusitada. Él cuenta que Jacob Emory, si bien era un chico extraño, fue humilde y muy simpático, jocoso, dicharachero, de habla fácil, risueño, sencillo, fácil de complacer, atento con sus amigos. Quien hoy es anciano en aquel entonces era un niño muy pequeño y Jacob era un adolescente, pero trataba bien a todos. Sin embargo, Jacob no le caía bien a los habitantes de aquel pequeño pueblo conservador porque tenía una peculiaridad que en otro caso hubiera sido incluso graciosa. Y es que Jacob era un devorador de libros. Siempre estaba leyendo. Se dice que antes de que empezara clases, mientras todos estaban jugando, mientras todos estaban gritando, o en el recreo, mientras todos estaban haciendo algo, Jacob simplemente estaba en las escaleras sentado leyendo un libro. Pero no es el hecho de que Jacob haya sido muy estudioso lo que perturbaba a la gente, o lo que más bien no le gustaba a las personas. Era que Jacob era una enciclopedia de temas ocultos. No es que le atrajeran las historias de fantasmas, no. Le gustaba el ocultismo, o por lo menos le gustaba estudiarlo. De hecho, he aquí un dato que el hoy anciano cuenta incluso con un poco de risa fácil, y es que Jacob sabía más del tema que la gitana del pueblo. Pero es lo que le ocurre a cada persona que es muy estudiosa, que es muy sofisticada, pero que tiene el infortunio de nacer en un pueblo pequeño. Este le termina quedando demasiado pequeño para sus pretensiones, demasiado chico. Así que cuando Jacob decidió hacer sus maletas e irse en la adolescencia, la gente lo vio como un paso simplemente lógico. El anciano entonces se ve a sí mismo de 17 años, ya es un adolescente, es un Don Juan. Tiene su propia pandilla y todo. Es muy buen mozo. Habían pasado 7 años cuando Jacob decidió volver al pueblo. Estaba muy cambiado, ya no era el mismo. Había descuidado un poco su aspecto personal. Ya no era tan humilde. Era dado a sus vicios, a las mujeres que el dinero le podía comprar, o al licor que la plata le procuraba siempre. Jacob había vivido una vida bastante nómada. No se estableció en ningún lugar realmente. Viajó y viajó y viajó y viajó. Y siempre se movía. El anciano recuerda haber pensado de adolescente algo muy sabio para un chico tan joven, un chico de 17 años, y es que, caramba, en esos 7 años, para no haberse establecido en algún lugar, tuvo una vida bastante interesante. Un día Jacob, con su recién adquirido aspecto de charlatán, estaba sentado en el restaurante del pueblo, un lugar bastante humilde, una hamburguesería. Y estaba así reclinado sobre el respaldar de la silla, muy pancho él, de patas abiertas, mirando de un lado a otro. Cuando ve a ese chico que hoy es un anciano, quien cuenta la historia, Jacob se le queda mirando y le hace así.
El adolescente va, junto con los demás muchachos, amigos, sus perdonavidas, la pandillita del pueblo. Saludan a Jacob cordialmente. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jacob no les dice nada, simplemente está sonriendo de manera socarrona y le pregunta, ¿quieres ver algo impresionante? Los muchachos se quedan viendo las caras y confianzudos le responden sí. Entonces Jacob hace una petición, tráeme una hoja de papel. Los chicos levantan los ojos, giran la mirada, se ríen de manera un poco despectiva. Uno de ellos le trae una servilleta y se la tira sobre la mesa. Bueno, confórmate con eso. Entonces Jacob se abre un poco el abrigo y se saca algo del bolsillo de adentro, que es un lápiz bastante largo, de color crema, según recuerda el anciano. Toma la servilleta y empieza a escudriñar algo. Jacob no es un artista ni mucho menos, pero es un dibujante competente. Dibuja una figurita humana, una personita, y con una sonrisa oreja a oreja se vuelve a guardar el lápiz de donde salió y se le queda viendo a su propio dibujo. Los chicos ya se están viendo las caras, preparándose para una sarta de comentarios bastante sarcásticos, cuando de repente uno a uno se les va helando la sangre. Y sus rostros se deforman en expresiones de horror. El muñeco que Jacob había dibujado cobraba vida y se movía dentro de la servilleta. Caminaba de un lado para otro, daba pasitos, se veía como una animación barata, pero se estaba moviendo. El muñeco se movió a un extremo de la servilleta e hizo así contra el borde. Golpeaba el borde y luego se movió contra el otro extremo y golpeaba el otro borde y se movía de un lado a otro. Era como si Jacob hubiera hecho una animación. Las expresiones de horror pronto se tornan en risas nerviosas e histéricas. Y el anciano hoy recuerda que no pasó ni media hora cuando aquel pequeño público, aquella pequeña audiencia modesta, se transformó en una muchedumbre enorme. El dueño del restaurante se hubiera enfurecido bastante porque aquello era un despelote, pero hasta él era presa del impacto. No tardaron nada en conseguirle todas las hojas de papel que Jacob quería, y en ellas dibujaba perritos, animalitos, un cochecito, un caballo, y los caballos se movían como se movía el primer muñequito que él había dibujado, y los perritos también. De hecho, el perrito trotaba de saltito a saltito y se subía por la hoja de papel, y después caminaba pero de cabeza por el otro extremo del papel, y así dándole la vuelta a toda la hoja, a todo el ángulo, a todo el rectángulo de la hoja, y el gato hacía lo mismo y se movían. Y la gente se reía y exclamaba y gritaban incluso. ¿Saben una cosa? Jacob era un vivo y supo cómo sacarle provecho al asunto. Era obvio, dice el anciano hoy día, que no abandonó su gustito por el ocultismo mientras estuvo afuera. Quizá más bien Jacob hizo descubrimientos que nunca contó, pero su fracasada vida como nigromante solamente le había dado una especie de lápiz que ignorantemente ellos llamaban el lápiz mágico. Pero aunque fuera algo pequeño, Jacob sabía cómo sacarle provecho, como dije antes, así que no tardó mucho en montarse su propio circo, un lugar modesto en el que mandó erigir muros blancos, con un montón de sillas enfrente y una carpa. Se cobraba un precio por la entrada y todos se sentaban, y fue un éxito masivo. Jacob acertadamente, después de la demostración inicial, le gritaba al público: ¿qué quieren que dibuje? ¿Qué quieren que dibuje? Díganme. Y la gente gritaba.
dibujó un tigre, dibujó un elefante, dibujó una locomotora y la locomotora iba de muro en muro. Se desaparecía entre el espacio de un muro y volvía a aparecer en el espacio del otro muro, lanzando nubecitas bastante arcaicas, bastante básicas de la chimenea. Y los animalitos se movían y las personitas se movían. Jacob sabía que el lápiz no le iba a durar toda la vida, pero por lo menos le estaba sacando provecho e incluso amenazaba con convertirse en un fenómeno nacional. Pero por lo pronto disfrutaba los shows en su pequeño pueblo natal. Y show tras show fue un éxito rotundo, rotundo. Pero una noche todo eso se acabó. Una noche corría la cerveza, el licor, viejos, medianos y pequeños se reían, carcajeaban groseramente, disfrutando el espectáculo de Jacob Emory. Y Jacob tomaba las peticiones de las personas, y las personas hacían sugerencias cada vez más pasadas de tono. Dibujó una mujer desnuda, dibujó un monstruo, dibujó un jorobado, y Jacob demostraba su imaginación y dibujaba aquellas cosas feísimas, un monstruo jorobado, algo con brazos alargados, criaturas feas, pero el público se las pedía. Jacob, 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 levantaba la mano a alguien gritando, y Jacob demostraba ante un público cegado, ante lo obvio, que se está volviendo cada vez una persona más oscura, más extraña, como alguien que no logra descansar bien. Jacob, Jacob, Jacob. Y Jacob sigue tomando peticiones porque todo el mundo le está hablando, hasta que comete el grave error de escuchar la sugerencia inocente del estúpido que está gritando hace rato. Jacob, 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 ¿qué? ¿Qué quieres? Dime. Jacob, dibújate a ti mismo. Jacob ladea un poco la cabeza, abre los ojos y se siente sorprendido. Nunca nadie le había pedido eso. Pero ¿por qué decir que no? Vociferó una risotada, se dio media vuelta y se puso manos a la obra. Y empezó sobre la pared. Se dibujó tal cual estaba vestido, con el lacito típico de charlatán de pueblo que vende humo, el abrigo rojo con rayas blancas, el mismo peinado, el mismo sombrero incluso, hasta que finalmente terminó la figura. Pero cuando terminó la figura, todos los otros dibujos de Jacob que estaban dando vueltas de pared en pared, el jorobado, los deformes, los mutantes, el perrito, el caballito, las personas, la mujer desnuda, se detuvieron en seco y se quedaron viendo al Jacob dibujado. Y mientras esto sucedía, las risotadas estupidizadas del público fueron acallándose poco a poco ante el suceso. Y se quedaron viendo, expectantes. Todos los dibujos estaban quietos, mirando fijamente a Jacob falso. Entonces el Jacob falso cobra vida y lo primero que hace es mirar al Jacob real. De un modo que quien cuenta esta historia, hoy viejo, se siente frío y lo rememora con ojos llorosos. El Jacob dibujado entonces hace así, mete la mano en el abrigo y se saca un lápiz, una versión del lápiz mágico de Jacob. El Jacob dibujado se agacha y traza una línea muy larga, recta, y a partir de esa línea hace así, y a partir de esa línea vuelve para abajo.
Jacob se dio cuenta de lo que estaba pasando mucho antes que la gente, mucho antes que su audiencia. Y fue por eso que puso una expresión de pánico, dándose cuenta del terrible error que había cometido. El Jacob falso estaba dibujando una puerta. El Jacob falso abrió esa puerta y los dibujos tuvieron acceso a él. El anciano recuerda que todo el mundo se puso de pie, empezaron a gritar, empezaron a vociferar, empezaron a chillar. Rugidos, bramidos, lloros, botellas partiéndose, una multitud de gente agolpándose hacia la entrada desesperadamente como cerdos. Una persona incluso murió pisada, atropellada por el público. Él era un adolescente, entonces no sabía exactamente qué estaba pasando ni por qué la gente se había vuelto tan histérica. Pero mientras estaba saliendo, vio para atrás. Y cuando vio para atrás, vio por última vez en su vida a Jacob Emory. Y él cuenta hoy que se arrepintió por siempre de haberlo hecho. Todas las creaciones de Jacob estaban sobre él, matándolo. Él recuerda que uno de los monstruos le había metido la mano en la mandíbula dentro de la boca. Y otro monstruo le había metido la mano también dentro de la boca, pero del otro lado, y lo estaban jalando con furia. Y otro de los personajes tenía los dedos metidos dentro de los ojos, de la cavidad de la carne de los ojos de Jacob, y lo estaba jalando, lo estaban destrozando, lo estaban haciendo pedazos como una camisa. Como si su carne fuera tela, todo sobre él, furiosos. Lo estaban masacrando, lo estaban destruyendo, lo estaban haciendo pedazos. Hubo un incendio en el lugar y toda la carpa se vino abajo. La gente de aquel pueblo pequeño no quiso hablar más nunca del tema. El anciano teoriza algo que quizás sea muy cierto. Él dice que se dio cuenta de que tal vez aquello que dibujaba Jacob no eran perritos realmente, no eran gatitos realmente. Todo lo que Jacob hacía era darle cuerpo a seres que habitan en otra realidad, en otra dimensión. Les daba un cuerpo de perrito, les daba un cuerpo de gatito, pero eso no quiere decir que eran ni perritos ni gatitos. Eran formas, eran espectros que se movían en la hoja de papel buscando una salida. Seres que finalmente le dieron un castigo muy grande a Jacob Emory. El anciano se siente muy triste y muy mal al decir esto. Algo que es sumamente duro, pero real. Jacob Emory recibió lo que merecía por estar jugando con cosas que no solo nunca llegó a entender bien, sino con las que nunca se debió haber metido. El arte de Jacob Emory.